Bueno, vamos a seguir hablando de educación, pero ahora lo hacemos de la preocupación que genera en el Consejo de Rectores el presupuesto 2021, acusando una disminución de 42.000 millones de pesos para las instituciones del CRUCH. Precisamente vamos a conversar del tema. Tenemos contacto con el vicepresidente ejecutivo del Consejo de Rectores, Juan Manuel Solesi. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Está bien, muy buenas tardes. Rector, si uno lleva esta cifra que estábamos dando a conocer, es aproximadamente un 10%. Esto es el cálculo real, entiendo yo, de esta disminución. ¿Y podría usted explicarnos qué significa esto para la educación superior y en especial también para las universidades públicas de nuestro país? Esto va entre un 5 y un 15%, digamos, depende de la partida. Hay partidas que por primera vez en la historia se rebajan, como el aporte fiscal directo, que se rebaja en un 5%, y en el caso de las universidades privadas, dentro del Consejo de Rectores, el basar por desempeño en un 15%. Y otras partidas simplemente desaparecen, especialmente las relacionadas con el G9, Fondo de Fortalecimiento, el Fondo de Desarrollo. Esto significa que en el fondo las universidades tienen que disminuir su actividad, disminuir en el sentido de no estar disponibles para atender nuevas demandas de la sociedad. Hoy día usted ha visto que el sistema universitario chileno, especialmente el del CRUCH, ha estado disponible para atender la pandemia, con toma de muestras, con fabricación de productos y todo lo que es investigación y ciencia, digamos, relacionado con los temas de pandemia, digamos. Y por mucho tiempo nos hemos quejado, por ejemplo, ahora último, de que Chile no tiene la capacidad de producir vacunas. Pero eso lo perdimos hace un tiempo, digamos, precisamente por este afán de ir reduciendo los presupuestos de apoyo a la ciencia y la tecnología. Entonces yo creo que hay un golpe duro. Nosotros queremos revertir eso en alguna medida porque en el fondo los recursos son destinados para el bien del país, son destinados en alguna medida también a los estudiantes, a los cuales tenemos que atender con ¿cómo se llama?, con conectividad, con computadores. Lo mismo que señalaba hace un poco rato el ministro respecto a la vuelta a clase. Nosotros también estamos preocupados y hemos recibido de la subsecretaría, de la superintendencia, un llamado a volver a clase a las universidades. Pero eso significa inversiones, significa recursos. Y a partir de eso las universidades han gastado ya en este periodo, han dejado de percibir en este periodo alrededor de 200.000 millones de pesos por concepto de pandemia y estallido social. Entonces, efectivamente tenemos una situación muy compleja, muy delicada y que es muy difícil de poder manejar. Nosotros no podemos despedir trabajadores para contratarlos en un mes después o en 6 meses después, porque simplemente son personas muy calificados y en el fondo lo más probable es que se va a ir del país, digamos. Rector, y los argumentos que hay detrás en esta reducción, más allá que uno entiende la situación de crisis y los efectos de la pandemia, pero también estamos hablando de distribución de recursos por el tema de la gratuidad. Entonces, dentro de los argumentos que hemos escuchado de la molestia es, en el fondo, claro, avanzamos en gratuidad, pero a costa de las universidades y no de un esfuerzo fiscal. Claro, o sea, se nos dice que el presupuesto aumenta en 50 y tantos mil millones de pesos y que más que de un porcentaje, pero efectivamente toda esa plata va destinada exclusivamente a soportar la gratuidad en 7 instituciones nuevas que se incorporan a la gratuidad este año, que han visto que la gratuidad parece ser un buen negocio, según ellos, me imagino, y están incorporándose. Entonces, aumento de presupuesto como tal, no hay nada, digamos, en la universidad, todo lo contrario, hay disminución, ¿ya? Pero se nos ha querido, se ha querido inducir, digamos, ese pensamiento. Hay otro tema que nosotros hace muchos años que estamos planteando, por lo menos 3, este ya sería el tercero, el tema del Fondo Solidario, en el cual el Fondo Solidario es un recurso que el Estado le entregó a las universidades para que los prestaran a los estudiantes y los fueran recuperando como préstamos y créditos, ¿ya? Y las universidades se han hecho la tarea de cobrarlo, de asignarlo, etcétera. Y desde ese punto de vista los recursos están establecidos así, digamos, como patrimonio de las instituciones. Sin embargo, la ley no nos permite a nosotros usar esos recursos para satisfacer o para poder pedir, digamos, de que se supla lo que estamos dejando de percibir por el artículo 108, la ley 21.091, que tiene que ver con aquellos alumnos que extienden más allá de la longitud de la carrera, más allá, en un año más. Entonces, ellos tienen que pagar, la ley dice que tienen que pagar el 50% y el otro 50% simplemente las universidades tienen que asumirlo a pérdida. Entonces, Rector, queremos hacer uso de ese fondo para poder paliar ese gasto. Sí. uno
de los argumentos que usted me entrega es lo que ocurre con la gratuidad y que se adhieren más instituciones, de las cuales ustedes hablan. No estamos hablando de universidades públicas, por lo que usted dice, que obviamente esto puede entenderse como un buen negocio porque se está asegurando una cierta cantidad de alumnos porque efectivamente se le paga el arancel. Y ahí entonces está este cuestionamiento a que esos dineros se destinen a esas instituciones que no necesariamente son públicas o de regiones. Claro, el concepto de lo público es discutible, pero no son universidades del Estado, ni son las universidades del G9, ni son las universidades del Consejo Rector. Son nuevas universidades que se incorporan y algunos IP y algunos centros de formación técnica. Yo no digo que no deban incorporarse, pero tenemos que tener en cuenta que cuando se acepta esa incorporación, inmediatamente se metieron la mano al bolsillo para sacar más de 50.000 millones de pesos para entregarles la gratuidad. Y usted dice que en ese financiamiento, claro, tal vez al utilizar la palabra público es cierto que se presta para cierta confusión, pero estamos hablando que no son parte del Consejo de Rectores, sino más bien institutos profesionales que uno entiende, sobre todo porque en algunos casos hablamos de alumnos vulnerables, sobre todo en la educación técnica, que pueden tener ahí una buena instancia, pero lo que no se justifica obviamente es que esos recursos hagan una disminución a otras universidades. Claro. O sea, esos 50 y tantos mil millones se están financiando con todas las partidas menos que dejan de recibir las universidades del Consejo de Rectores, de acuerdo a lo que vimos al principio. Rector, y quería preguntar en especial por algo que ya habíamos conversado, ¿qué pasa con algunas universidades regionales que entiendo que ya están hace mucho tiempo en una situación bastante crítica y que a partir también de esta reducción, en algunos casos hasta tienen amenazada su continuidad? Bueno, efectivamente estamos viviendo situaciones muy complejas. Hay universidades que han estado con problemas de pago de remuneraciones porque simplemente los recursos no han estado disponibles oportunamente, o bien no tienen más recursos que recibir del Estado. Son universidades del Estado, no estoy hablando de universidades privadas, digamos. Y afortunadamente una universidad privada, puede recurrir a la banca, por ejemplo. Nosotros como universidades del Estado no podemos recurrir a la banca porque no estamos autorizados para endeudarnos, ¿ya? O lo que podamos endeudarnos es en el corto plazo, lo que dure el periodo presidencial, que en este caso serían como un año y algunos meses, digamos. Entonces, nadie pide un crédito, digamos, para suplir una emergencia, digamos, en un tiempo tan corto. Entonces, yo creo que ese es un tema importante. Hay universidades que, bueno, cuesta reconocer a veces que estoy en una situación crítica, digamos, y están tratando de hacer todo lo imposible para poder avanzar. Es por eso que queríamos y queremos hacer uso de estos recursos del Fondo Solidario de Crédito Universitario para efectivamente ayudar a estas instituciones dentro del Consejo de Rectores que están con problemas. Y ahí se habla de este fondo de emergencia, ¿no? Que es la expectativa de que se pueda aprobar en el Congreso y que le inyecte y de esa manera se supla esta baja, por lo menos en lo que se contempla del presupuesto educacional. Claro, nosotros hemos pedido que haya varias medidas el fondo de emergencia. Se está fijando, por ejemplo, hay un proceso de fijación de aranceles regulados que ha funcionado no muy bien, digamos, entonces estamos pidiendo que eso se suspenda. O sea, no podemos ponerle más carga en este momento al sistema universitario, que está bastante complejo y que además sigue atendiendo todas las demandas del sector salud y de apoyo, y lo vamos a seguir haciendo porque eso está en nuestro ADN, digamos. Así que el compromiso con Chile y con los ciudadanos chilenos está en primer lugar, por sobre todo. Sí, además también en algo que usted mencionaba, obviamente la investigación, la extensión, el tema también de cultura de muchas universidades que se ha visto fuertemente afectado a partir de estos recortes y sobre todo las proyecciones que pueden venir para el próximo año. Pero quería preguntarle, ya que estábamos haciendo mención a lo que ocurre con los colegios, ¿cómo ve la posibilidad del regreso a las clases? Las universidades, sobre todo, volvieron tempranamente los que pudieron hacer, podríamos decir, la ciencia, los laboratorios, los talleres, en algunos casos de los requerimientos que tienen algunas carreras, pero hay otras en las cuales también las clases virtuales han funcionado y se han transformado en una alternativa. Entonces, ¿cómo se está proyectando el 2021 en relación a eso? Yo creo que hay una mezcla de todo lo que usted dice, está muy bien informada por lo demás. Efectivamente, digamos, o sea, hay algún manejo de la cosa en línea, online, que ha estado bastante bien y que se reconoce y lo reconocen hasta los estudiantes. Ha significado una carga enorme para los profesores adicionales, pero bueno, también ellos a la larga después se van a relajar un poquito más de esa demanda inicial, digamos. Nosotros vemos como universidad, en el caso de la Universidad de Santiago, de que el primer semestre, a partir de enero, vamos a tener una vuelta. Ya en este momento nosotros estamos con investigadores de laboratorios top
dentro de la universidad. Están ingresando, están siguiendo estrictos protocolos, pero se está cumpliendo. ¿Ya? Pensamos llegar al mes de diciembre con un grupo ya un poquito más grande de laboratorio y yo diría que durante diciembre no creo, pero enero en adelante vamos a llamar a los estudiantes que tenían laboratorios, que tienen prácticas, que tienen cosas pendientes de ese tipo, a que puedan hacerlo en jornadas que pueden ser de un día, de determinada hora hasta determinada hora, o bien puedan coordinarse con otros grupos. Yo creo que presencial va a ser difícil el primer semestre. Yo no apuesto tampoco por el segundo, pero no me atrevo a decir todavía, porque podríamos tener una vacuna que sea muy efectiva y eso se podría resolver, digamos. Pero yo creo que el primer semestre va a ser online todavía y con realización de las prácticas, laboratorio, apoyo en las tesis de los estudiantes de posgrado, para que eso se vaya resolviendo, porque por el momento los tenemos con nota P, digamos, o sea, están pendientes, esperando, digamos, que se puedan realizar esta Entonces, rector... Algunas se van a resolver por la vía de la simulación y otras directamente por... Sí, perdón. Entonces, a partir de lo que usted dice, mientras no sea necesario, se va a privilegiar lo virtual. Imagino que esa lógica también va a operar sobre todo para los alumnos que se incorporen en el 2021, que van a tener una situación bien excepcional, que bueno, ya la vivieron los que precisamente entraron en 2020, de, usted dice, privilegiar, si no es necesario, si no es que hay que hacer taller o tal vez trabajo, sobre todo los últimos años de la carrera presencial, seguir en las casas, como una manera de resguardar la salud y sobre todo por el tema de los aforos, que no es fácil, sobre todo en las universidades más grandes. No, y lo que pasa es que imagínate que tú le haces clase y tienes alumnos de la comuna de Maipú, digamos, y que tenemos nosotros un número grande. Imagínate que de repente declaran en cuarentena la comuna de Maipú. Claro. Y durante un mes los alumnos no pueden ir, digamos. Entonces, después le va a hacer de nuevo las clases a los alumnos de Maipú. Entonces, tenemos que seguir con el tema online. Aunque estemos ingresando algunos grupos menores de estudiantes para resolver además de las prácticas algunas clases menores, digamos, algunas parcialidades de curso, eso sí vamos a intentar hacer, digamos, y para poder resolver. Afortunadamente nosotros tenemos dos grandes edificios nuevos en el cual obviamente no debe haber virus todavía, digamos, entonces ahí vamos a poder hacer una segmentación adecuada de los estudiantes. Hay estudiantes del año pasado que no conocieron la universidad. No, claro. No alcanzaron. Tuvieron apenas una semana. Sí, esos casos se repiten y se han dado a conocer y de repente uno tiene experiencia de personas que no pudieron y no conocen a sus compañeros más que no sea de forma virtual. Y pensando en eso mismo quería preguntarle, porque también una de las problemáticas, si bien tiene ventaja y ha sido, podríamos decir, un refugio, una alternativa a lo virtual, pero la conectividad, muchas veces lugares donde no hay un computador para que todas las personas en una casa lo puedan ocupar. Eso, volviendo al tema de lo que estábamos hablando del presupuesto, me imagino que también está puesto en el debate por esos nuevos alumnos, sobre todo, porque puede que no tengan ni la conexión ni el computador para iniciar un proceso en la universidad. Claro, nosotros hemos aportado ya más de 2.500 millones en términos de conectividad de computadores para apoyar a los estudiantes y también algunos profesores que no estaban bien equipados. Y piensa en la siguiente situación, que se fija una prueba para el día martes a las 3 de la tarde. Y resulta que a las 3 de la tarde tiene clase el hermano, el papá tiene que hacer algún trabajo, la mamá tiene que hacer alguna entrega. Y bueno, con qué tranquilidad ese alumno prepara ese examen, digamos, prepara esa prueba, digamos, si no sabe si va a tener computador disponible o no, digamos. Y claro, no podemos dotarlo de dos más computadores, digamos. O sea, el tema es complejo, por eso es que se tiene que tomar con mucha calma, con mucha cautela y con protocolos muy, muy estrictos. Yo no me imagino que se murieran chiquillos al interior de la universidad por COVID o que se enfermara y fuera a su casa y contagiara, digamos, a un adulto mayor, familiar, y esa persona falleciera. No es que nos pongamos dramáticos, pero ¿quién responde por eso? Es un tema de marca mayor, digamos. Sí, Fíjate que el seguro escolar no cubre el ¿cómo se llama? El COVID, si se enferman. Sí, y otro desafío es en relación, claro, usted está explicando, hay situaciones y realidades que se dan y que probablemente se puedan repetir durante 2021, mientras no tengamos la vacuna, ya vemos lo que está pasando en Europa, pero quería preguntarle también por la prueba de selección universitaria, bueno, esta prueba de transición que se hizo, cómo se está obviamente también trabajando en una excepcionalidad de más que van a tener en estos nuevos alumnos.
Bueno, yo creo que la ventaja que tiene la prueba con respecto a volver a clase en la universidad presencial, todo de golpe, es que se da en un momento determinado, no se da a través de medios en este caso, sino que se da. Y yo creo que las precauciones tienen que tomarse, y yo creo que lo están tomando, digamos. O sea, yo creo que va a haber que tener el doble de colegios disponibles para que los estudiantes no estén más cerca de 1 metro, digamos, usen guantes y usen mascarilla. Y con eso, digamos, yo creo que es posible intentar resolver esto de una sola vez y en una sola prueba, digamos. Pero tienen que respetarse y eso significa tomar las medidas pertinentes para que haya en los colegios, la cantidad de colegios, la cantidad de asientos, pupitres, para que no haya más de 15 en una sala o 20 en una sala, ¿no? Claro, pensando en que esto es el 4 y el 5 de enero y está también ahí el foco puesto en las condiciones y en la idoneidad para que puedan rendir, para no sumarle una presión adicional ya a un cuarto medio obviamente hay excepciones también de personas que han tenido que vivir una situación bien excepcional, distinta, con presiones para rendir eso. O sea, ¿usted considera que se está trabajando y van a estar las garantías para que el proceso pueda funcionar? Yo entiendo. Yo he escuchado al subsecretario que ellos están a cargo y día las universidades, nosotros, los consejos rectores, entregó esa sí, claro, tarea, digamos. Estamos apoyando en todo lo que nos ha pedido la subsecretaría. Entendemos que ellos están tomando todas las medidas y las precauciones, pero imagínate, vuelvo al mismo ejemplo de Maipú, una comuna en la cual yo estuve viviendo mucho tiempo. ¿Qué pasa si está en cuarentena Maipú ese día? No van a poder salir, porque sería nefasto salir, digamos. Entonces va a haber que pensar también en tener alternativas de prueba para tomar en otra oportunidad, ¿ya? En otras condiciones, digamos. ¿Ya? Entonces yo creo que es un tema que requiere mucha logística. Yo creo que hay que tener mucha comprensión con el trabajo que puede hacer la subsecretaría y con el apoyo que yo creo que le está dando el DEMRE y le va a seguir dando, digamos, para que efectivamente esto salga lo mejor posible. Claro, a pesar de que la fecha igual, si bien es enero, está encima, como sabemos que ocurre siempre a fin de año. Queremos agradecerle, rector, la posibilidad de conversar y abordar todos estos temas, sobre todo la proyección de lo que puede significar el 2021 en materia de educación superior. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Viviana.